que se leen en los diarios o salen en la televisión. Muchas veces sucede y nos ha pasado. Yo tengo una anécdota muy simpática, que por suerte terminó simpática porque no es gracioso hacer 1000, 1500 kilómetros, 1800 y seguir una pista periodística, y cuando llegas al lugar no existe ni el lugar, ni el testigo, ni nada. Por suerte siempre uno tiene los plan B en las investigaciones y hace que el viaje sea productivo. Entonces es muy importante el tema de la fuente, porque comúnmente mucho de lo que ustedes ven en internet, sobre todo el 80% me atrevería a decirles no tiene nada que ver con la realidad y no es verificable. Entonces el testigo es muy importante. En el caso que nos introducen la mutilación, el testigo era más que importante, porque como dijo mamá, el que denunciaba era no solo un veterinario, sino era un veterinario del SENASA de la localidad de Saliqueló. Aquí lo vemos, Daniel Velot, incluso nosotros hace ya unos años atrás, en 2006, hemos hecho un congreso sobre las mutilaciones aquí en Victoria. Él ha venido a exponer junto con el titular de la Cátedra de Patología de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Facultad de Veterinaria, el doctor Pariani, que hoy es el que nos asiste en las investigaciones de laboratorio. Es interesante porque el doctor Pariani y el doctor Velot del SENASA y Pariani, en el momento que el día pico del 2002 de las mutilaciones, era además el director de ganadería de la provincia de La Pampa. Entonces estuvo al frente de casi todas las investigaciones que se sucedieron allí. Y vamos a ver lo importante que fue él, porque cuando veamos el informe oficial, también vamos a explicar qué posición tomó el doctor Pariani siendo funcionario. Entonces, aquí les presento, esta persona es a la que le debemos hoy, todos los aficionados que seguimos estos temas, la posibilidad de conocer de que en Argentina se da mutilación de ganado. Si Daniel Velot no hubiera dado mayor atención a seguir investigando, probablemente no estaríamos dando esta charla y nadie estaría hablando de la mutilación. Lo que ven acá es el primer caso que dio lugar a que los medios nacionales exploten. Este es el caso del ternero de Marcelo de Perón, Saliqueló, provincia de Buenos Aires. Este es el triángulo que se conoció como el Triángulo Caliente en abril del 2002. En esta fecha nadie de ustedes, ni nadie en la sociedad, ni ningún medio periodístico hablaba de mutilaciones, porque se hizo una alianza muy vinculante entre la policía, los veterinarios locales, con el SENASA, y para tener la posibilidad de investigar bien a fondo, porque una vez que tomara estado público, ustedes saben bien que la gente empieza a ver de todo el tiempo. Entonces era la forma de mantener limpio el campo de investigación. Y en esa semana que estuvimos, vimos 8 animales, pero también empezamos a ver animales que habían sido atacados por predadores, y uno empezó a hacer la diferencia. Pero este es el mayor valor testimonial, porque este caso de Marcelo de Perón es el que dio origen a la investigación de la mutilación en Argentina. ¿Y por qué Marcelo de Perón llama al investigador veterinario del SENASA, que además es un veterinario sanitarista, siendo que su propio veterinario del establecimiento había visto el animal y le había dicho que había sido atacado por carroñeros? Él desconfió de su veterinario por dos motivos. Porque Marcelo de Perón, después de casi 2 o 3 días de estar a fondo investigando, confiesa que años atrás, en la misma localidad, pero en el establecimiento de un amigo, habían visto un animal con los mismos cortes, que no había muerto, había quedado con vida, que se apareció con el capataz, tenía todo un corte por detrás del cuello, y después lo sacrificaron porque pensaban que el animal no sobreviviría. Entonces él, pensando que era algo extraño, que podía ser un patógeno, algún virus, alguna cosa extraña, llama al SENASA para que investigue a fondo. Si esa comunicación no hubiera existido, tampoco estaríamos teniendo esta charla. Entonces, también es plausible la denuncia que hace de Perón para que se investigue a fondo. Una vez que investigamos y estuvimos haciendo toda la recorrida de estos primeros 8 animales, la idea era tomar muestras en tiempo y forma. Nosotros aplicamos un protocolo que ya vamos a ver más adelante, que lleva 24 horas. El protocolo es muy rígido porque no permite tomar muestras sin conocer el animal vivo y con estas características de herida en un tiempo mayor a 24 horas. ¿Por qué? Porque lo que se ingresa al laboratorio se pierde en calidad muestrario y no se puede obtener ningún tipo de resultado porque están degradadas las muestras. Las que obtuvimos, tenemos este señor, hoy jubilado, que es el doctor Julio Carfagnini,
que en su momento era titular de la Cátedra de Patología de la Facultad de Veterinaria de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Es la máxima autoridad, era la máxima autoridad de patología animal en la República Argentina, en Sudamérica. Él, además, como dato ilustrativo, había formado, fueron sus discípulos, alumnos, muchos de los que después, desde el informe oficial del SENASA y del INTA de Balcarce, dieron la versión del ratón hocicudo. Entonces era más que autorizada su opinión porque tenía una visión no solo global en términos patológicos, sino de quienes hicieron los estudios. Este señor es físico Fernández, también ya jubilado, él es experto en estudio de suelo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y él es el que se dedicó a hacer todos los estudios de muestra de lo que circundaban al hallazgo del cuerpo en términos de terreno, de suelo. Y bueno, ahí él ha aportado datos muy valiosos que tenían que ver. ¿Se acuerdan cuando recién le contaba de que se duplicaban los valores en las huellas? Exactamente lo mismo pasaban con algunos casos donde se encontraban los animales. Y es más, él es el primero que visualiza que en donde estaban depositados los cuerpos, se formaban como unos círculos que están retratados, ya vamos a ver uno muy especial, y que cuando se hacían mediciones de estudio de conductividad eléctrica del terreno, los elementos que medían, sean análogos o digitales, no podían establecer una medición fija. Con el tiempo, en un caso de Santiago del Estero, con un técnico experto de Telecom, se utilizó incluso tecnología de mayor nivel y sucedió lo mismo. Pero este hombre, desde la información técnica, pudo hacer una afirmación de esta naturaleza. Por eso es muy importante lo que ellos aportaron a la investigación. Y aquí tenemos los primeros estudios que se hicieron de esos primeros 8 animales. ¿Qué dicen los estudios? Habla de que los cortes eran cortes netos, que tenían deshidratación de tejido, eran depilación al ras y que no había coagulación de sangre en los poros. Estos datos, en esa época, estamos hablando en junio, creo que todos tienen fecha de mayo del 2002. O sea, no pasaba ni el mes de las muestras, las primeras muestras, cuando hicieron la evolución de los informes. Estas definiciones fueron muy interesantes porque, independientemente después de lo que vayan diciendo los distintos opinólogos en torno a todos estos casos, claramente ya había definiciones con patrones. Deshidratación de tejido, que puede haber muchos causantes de esto, ya vamos a verlo. Corte al ras habla de un elemento, depilación al ras habla de un elemento, y la falta de coagulación habla también de un proceso que tiene que ver con algo que corte y cauterice, que no haya procesos hemorrágicos, para ser más claro. Entonces, estos primeros informes son fundamentales para nosotros, porque recordemos que fueron de muestras que todavía no tenían ni siquiera contaminación de información pública, eran realmente extracciones a campo de necropsias que se tomaron las muestras. Bueno, un poco la conclusión, la firma de los patólogos hicieron estudios histopatológicos, no se encontró nada en sangre, no se encontró radiación, no se encontró ningún elemento que permitiera explicar la muerte del animal, por lo tanto la muerte siempre quedó como una muerte natural. Ahora, natural sin poder explicar si fue por intoxicación, si fue por asfixia, si fue por algún elemento ya más agresivo, como tiros, cazadores, etc. No había huellas de esto, pero en términos médicos no se pudo explicar. Pero claramente el animal estaba muerto en forma natural. Acá vemos un poco el segundo caso, parte de los estudios que vieron antes, de los 8 animales. Este es el segundo caso de Raúl Navas. Y acá empieza un elemento interesante. Lamentablemente no se ve bien la foto, pero donde está parado Daniel Velot, aquí apareció un círculo. El círculo medía casi 6 metros. Y fue realmente extraño porque el círculo estaba pegado a la posición del cuerpo. Este caso además tiene una particularidad. El cuerpo se lo conoció en una posición, fueron a buscar al veterinario, a Daniel Velot, cuando volvieron el cuerpo había rotado su posición. Y además empieza a aparecer esta cuestión de un círculo que acá es donde el físico Fernández, ¿se acuerda que hacía los estudios del suelo?
Bueno, en esta muestra se obtuvo que se duplicaron los valores químicos físicos del suelo en relación a la normalidad del campo. Esta fue la primera muestra testigo. Estamos hablando 10 de abril del 2002. Todavía no había salido la información a la opinión pública del fenómeno de la mutilación. Aquí tenemos el informe del caso, que da lo mismo: deshidratación, cauterización, depilación al ras y sin procesos hemorrágicos en la polaridad de la dermis. Y acá viene el gran culpable. ¿Se acuerdan cuando el SENASA dijo: Dios, esto es obra del ratón hocicudo, el picudo colorado, ha tenido tantas versiones? Y hay muchas cosas de esto. Vemos que el nombre científico, rojo en el lomo, se ha dicho de todo. La Dirección Integral de la Investigación la vamos a ver un poquito más adelante. Está la ficha técnica. Acá están todos los intervinientes de la investigación. El INTA de Balcarce con el doctor Odriozola. Nosotros hemos hablado personalmente con el doctor Odriozola y vamos a ver qué increíble lo que pasa con este hombre. Porque este hombre fue parte del equipo de la investigación oficial que termina diciendo que, y fundamentando que fue el ratón hocicudo que comía por todos lados las mutilaciones. Intervinieron de la Universidad del Centro el doctor Kraves fallecido ya, con el cual también tuvimos un vínculo muy estrecho. El doctor Kraves fue el máximo experto en estudio de población mamífera donde involucraba ratones hocicudos. Él en realidad fue mal puesto acá, porque él lo que dijo que había que estudiar conductas alimenticias y cambio de patrones de conductas de esta especie. Por migración, ustedes saben que esto es una realidad, que por temas de cultivo, de clima, de suelo, etcétera, etcétera, mucha población de animales van mutando, van mudando su hábitat y obviamente en esa mudanza cambian también los patrones de conducta en donde se radican. Bueno, él quería estudiar eso. Porque en La Pampa, obviamente una zona agrícola, la provincia de Buenos Aires o muchos lugares donde también es ganadera, obviamente la soja y todo esto ha hecho que muchas especies varíen. Lo bueno es interesante que en La Pampa, por ejemplo, no hay hábitat del ratón hocicudo, para que sepamos, y en gran parte del sudoeste de la provincia de Buenos Aires tampoco. Por lo tanto, sí hubiera sido una novedad. Él que dijo, hay que poner trampas para cazar ratones hocicudos y poder establecer que esto es así, digamos, que han migrado y se los ha encontrado. Bueno, hemos puesto trampas con el doctor Velot, con el doctor asistido por Kraves, no hemos obtenido ningún resultado positivo. Nunca cayó un ratón hocicudo, por ejemplo, en la zona de Tres Lomas, Ariqueló, Caspa. Hemos puesto muchísimas trampas y nunca las hemos constituido. Sin embargo, lo mencionaron porque él un poco era la fundamentación teórica de la posibilidad de que fuera el ratón hocicudo. Después la Universidad del Centro, donde están el patólogo Giordano, que la doctora Tapia, doctor Sonasi. La doctora Tapia, por ejemplo, que fue la que asistió a Bernardo Cané, que era el titular del SENASA en aquel entonces, que dijo oficialmente fue un ratón hocicudo. La doctora Tapia era la que encabezaba todo el equipo comunicacional de este multiequipo disciplinario, que dijo lo de que habían investigado varios casos en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, donde muestran, lo vamos a ver, bueno, acá les presento a Bernardo Cané, que el 21 de junio del 2012 en Olavarría especuló que las muertes podrían ser obras de misteriosas sectas, porque todos tuvieron declaraciones previas al informe oficial. Yo quiero que sigan la secuencia de las fechas. El 21 de junio Cané dijo eran sectas, eso fue muy público. Después, bueno, salió el informe oficial con el ratón hocicudo. El director de Recursos Naturales hablaba de carroñeros, de procesos infecciosos. Después la gente de Río Negro hablaban también de muertes naturales o infecciosas. El SENASA que habla de que eran carroñeros, porque el ratón hocicudo es la única especie carnívora, en teoría, que se metía dentro del animal y comía las partes blandas, en esta cuestión de cambio de conducta alimenticia, etc. Vamos a ver, acá un poco, estas son partes del informe del SENASA, del informe oficial, de los elementos que ellos analizaron para justificar. Ustedes observen, los cortes son todos los mismos. Acá ellos hablan de desgarro en los cortes. Este es el ratón supuestamente comiendo una parte blanda, que es la lengua. Eso fue en condiciones de laboratorio, bueno saberlo, porque cuando se presentó lo mostraron como que era campo abierto.
Nunca se filmó en el informe oficial un ratón hocicudo a campo abierto atacando a un animal en un patrón alimenticio. Esto que vieron fue en condiciones de laboratorio. Y el informe del SENASA, que fue bastante difícil al principio conseguirlo porque no se tenía acceso, se pudo conseguir, bueno, un poco habla de lo que venimos diciendo, que fue el ratón hocicudo y todo esto que les digo. Vamos a ver un poquito la declaración para que conozcamos en aquella época. Acá tienen, bueno, un poco la imagen de lo que en su momento presentaron a la prensa. Bueno, no había radioactividad. El informe es bastante extenso, pero quería que conocieran a uno de los investigadores que dio esta versión oficialmente. Acá empiezan a salir veterinarios de distintas partes del país que empiezan a opinar otras cosas, que trabajan para distintos establecimientos y han tenido su propia descripción del fenómeno, donde hablaban de que no encontraban, digamos, acá, bueno, se me fue pero este es un especialista en ¿cómo se llama? Un zoólogo que hizo relevamiento durante varios años sobre el ratón hocicudo en La Pampa, de 1986 hasta 1992, y dice que no se ha encontrado una especie de ratón hocicudo. Ese informe es el que él presenta a la Dirección de Ganadería y es uno de los fundamentos con los que después el doctor Pariani contradice el informe del SENASA. Después Miguel Ambroseto, que con equipos técnicos de la Secretaría de Producción, también de La Pampa, ha examinado varios casos y bueno, también habla de que pudieran ser decesos por infecciones. Después está la experiencia de muchos de estos veterinarios que ya hablan claramente de que nunca habían visto este tipo de cortes, que era la primera vez que asistían a este tipo de situaciones, que no tenían una explicación lógica. Yo puse dos para que haya una referencia, pero hay más de 100 veterinarios que han visto animales en todo el país y que tienen esta consideración. Como también están los que dicen que son carroñeros y que por condiciones de ambiente, etcétera, etcétera, producen como esas formas de corte. Pero lo cierto es que lo que yo quiero mostrarles es que está bastante dividida la comunidad. Lo que sí pasó es que cuando el SENASA salió a decir estas cosas, ya muchos callaron. Entonces, para no contradecir a las autoridades del campo, prefirieron guardar silencio. Vamos a ver, este señor, el doctor Odriozola, Ernesto Odriozola, era del INTA de Balcarce. Él fue parte del equipo oficial de las mutilaciones. Pero miren qué interesante, ¿se acuerdan que decían, acuérdense de las fechas, hablábamos del 26 de junio, 1 de julio, fuente SENASA. Es indudable que existieron una serie de factores ambientales de manejo y producción que impactan de diferente manera en el ecosistema con desequilibrio entre especies y en los hábitos de la misma, dice el informe oficial del cual Odriozola fue parte. Vamos a ver, extracto, entrevista concedida por el doctor Odriozola al diario Nueva Provincia, 23 de junio, o sea, varios días antes, donde habla que señaló que la principal incógnita está ligada al objetivo que persiguieron quienes atacaron a los animales. O habla que aquí está claro que todo fue provocado por alguien. Entonces, hay como una variación en la consideración técnica, desde ya alguien a que fue infección, cambio de patrones. ¿Ok? Bueno, los casos que él presenta, que fundamentan sus dichos, son los mismos casos que presentan en el informe oficial. Quiere decir esto, que no es que vio casos diferentes, está hablando de los mismos casos que en el informe oficial se presentan, y lo único que sucede de que tener una consideración de alguien o algo, pasamos a una consideración de que fue un proceso infeccioso y cambio de patrones de conducta alimenticia. ¿Qué pudo ver en las necropsias? Estamos hablando de los mismos casos que presentaron el informe oficial. Animales mutilados por alguien que tiene bien claro lo que busca, ya que siempre se toman las mismas partes. Parece que fuera un muestreo. Claramente, cuando vamos a ir avanzando, vamos a ver que claramente hay elementos comunes coincidentes en un 90%.
Y evidentemente Odriozola lo tenía bien claro en esas primeras consideraciones. Quien lo hizo procede con mucha prolijidad, porque los cortes son netos, dando la impresión de que fueran cauterizados a la vez. Extracto de la entrevista del doctor Odriozola al Nuevo Diario, a la provincia de Bahía Blanca, que es el diario más conocido. 23 de junio del 2002. ¿Qué pasó? Quiero que vean esto, porque decían, ¿por qué Senasa sale a decir la tontería del ratón picudo cuando en términos de otros lugares no tenía hábitat, no se lo conocía, es un ratón mediterráneo, de zonas húmedas? Y como explicábamos, el ratón cicudo en zonas áridas como el norte de Santiago del Estero, Formosa, que hubo muchísimos casos, o en la Patagonia, como bien refirió mi mamá, donde son frías, zonas frías y secas. En fin, no explicaba. Algo tenía que pasar para salir rápidamente una explicación a la sociedad, porque era todos los días 10 casos acá, 10 casos allá, en tal provincia, en tal otra provincia, todo el globo. Vamos a ver el impacto de esto, es tremendo. Y bueno, empezamos a investigar qué pasaba con esto, por qué Senasa salió a decir esta cuestión tan rápida y sin fundamento. Aparece esta noticia que nosotros tomamos conocimiento, no porque la buscamos, sino porque Carrizo Fierro, que era en ese momento el presidente de una de las fundaciones de lucha contra la aftosa más importante en la Argentina, radicada en la zona de Bahía Blanca y con gran participación, con muchos veterinarios en el sudoeste de la provincia de La Pampa, en el norte de la provincia de Río Negro y casi todo el sur de la provincia de Buenos Aires, nos menciona que en ese momento también es bueno recordar que la Argentina estaba vetada la comercialización de carne al exterior porque estaba con declaración de aftosa y estaba siendo indagada por el mal de la vaca loca. Entonces él nos dice, ojo, que esto lo dijeron porque viene una comisión del mercado común europeo a auditar a la Argentina para sacarle el veto de la comercialización de carne. Nos da esta noticia y empezamos a indagar. Y ciertamente nos encontramos con una cosa muy peculiar. Argentina verificó su condición de país libre del mal de la vaca loca. 9 de julio del 2002. Y miren lo que pasa. El jefe de la misión de esta comisión auditora del mercado común europeo habla de que encontró todo bárbaro. La visita se inició el 26 de junio del 2002. Se reunió con el presidente del Senasa, Bernardo Canel, el que dijo oficialmente que fue el ratón hocicudo, presentó un informe preliminar de auditoría y después, bueno, participó la gente del INTA de Balcarce. ¿Saben dónde llevaron a auditar el ganado vacuno de Argentina a la Comisión Europea? ¿Dónde pensaría? ¿Dónde llevarían en la Argentina a auditar ganado para liberarlo de aftosa? ¿La Pampa? Podría ser. ¿La provincia de Buenos Aires, Entre Ríos? No. A La Rioja, donde debe haber en toda la provincia 9 vacas. Con respeto a la provincia. Pero ciertamente fue así. Lo llevaron a La Rioja, nosotros nos enteramos, interceptamos a la comisión, se enojó mucho Bernardo Cané, pero logramos dar con algunas cosas. El informe del Senasa, donde hace mención a que una serie de episodios entre abril y mayo del 2002 que fueron rápidamente esclarecidos por cambio de patrones de conducta alimenticia, y se meten que estaban en los certificados de vacuna, etcétera, todo en orden como para liberar la comercialización de carne. Quiero que miren esta tabla, acá la vemos más grande. Vamos a ver, 23 de junio del 2002, recordamos recién las declaraciones de Odriozola, donde habla que alguien tiene bien claro lo que buscan los cortes, que los mismos son netos y están deshidratados. 26 de junio del 2002 comienza auditoría de la Unión Europea. Este es el informe que yo les mostré a la carátula, es el 8565 del Senasa, del Mercado Común. El 1 de julio del 2002 el informe es presentado por el Senasa explicando que el ratón hocicudo es el culpable. El 4 de julio se termina la auditoría de la Unión Europea a través de la DG Sanco, que es un organismo que trabaja con el Senasa. Cuando vimos esto, entendimos rápidamente por qué Bernardo Cané, el 1 de julio, presentó como culpable al ratón hocicudo. Porque el objetivo era que nadie más en Argentina, y de hecho tuvo éxito, casi el 80% de las voces se acallaron, y recordarán que todo el mundo decía, ya no hablan de la vaca mutilada, ya nadie informa nada. Bueno, ahí está, quedó el pobre ratón hocicudo como el gran culpable y
que mató a la vaca. ¿Qué pasa con las vacas? En realidad las vacas no son solamente las afectadas con la mutilación. A partir de las investigaciones se han encontrado otras especies, equinos, porcinos, jabalí, caninos, caprinos, aves de corral, animales de granjas pequeños, animales domésticos. Ha intervenido en todos los esquemas. Acá tenemos una estadística bien llevada, el año 2002, mediados de 2003, es donde se pudo hacer la mejor evaluación estadística de denuncias. Lo importante de estos casos es que venían acompañadas las denuncias por fuentes bastante directas, o dueños de los animales, veterinarios o policía de abigeato rural. Entonces nos permitió hacer un seguimiento muy exhaustivo. Si bien después siguieron sucediendo los casos, ya la fuente directa se va perdiendo, y se va perdiendo el contacto en forma y tiempo y forma con el animal para hacer una buena investigación. Comúnmente hoy cuando vemos una noticia como estos días, sucede que el productor, el dueño del animal, comúnmente lo denuncia después de varios días, o se sabe de ese animal porque alguien amigo del productor le dice al otro y el otro va y le dice al periodista del pueblo y así se sabe. Entonces se perdió la relación directa de la información. Por lo tanto es muy difícil elaborar estadísticas que nos permitan tener un exhaustivo seguimiento con esa época. Lo cierto es que quiero que vean esto que es muy interesante. Fíjense a lo largo y ancho del país, podemos establecer que en el 2002 447 vacunos oficialmente denunciados por estas 3 vías que le comento, 18 caballos, 14 ovejas, 32 de distintas especies, un total de 511. Y por mes de ese año 2002 las variaciones también fueron diferentes. Pero fíjense que los meses de mayor concentración claramente se dan en los periodos invernales. Esto es interesante, no es un dato menor, porque hubo mucha gente que en términos patológicos explica el concepto de deshidratación por la baja temperatura. Que está bien ese concepto, muy válido. Ahora después hay otros elementos que también son complementos a definir eso. Por ejemplo, también que un elemento de alta temperatura pueda producir ese mismo síntoma en el suelo. Pero cuando uno puede seguir leyendo los datos, la información fluye. Por eso es muy importante, y en lo que estamos concentrados, que yo les decía al abrir la charla, que los organismos oficiales puedan dedicarle mayor tiempo y porque tienen mayores herramientas para hacer relevamiento. Esto imagínense que fue un gran esfuerzo de mucha gente que desde la actitud y el compromiso han podido aportar toda esta información. Y acá vamos a ver un poco las zonas de impacto. Esto fue, el mapeo es 2002-2003, ¿no? Fíjense, el sur de la provincia de Buenos Aires, que es donde esta parte es donde mayor cantidad de casos y mejor información se obtuvieron de los casos. Aquí hubo casos también mayormente concentrados con menos relevamiento, y después en la provincia, las distintas provincias, también se fueron dados. Fíjense que la influencia de La Pampa es en relación a la lindante con la provincia de Buenos Aires. O sea que se puede hacer un estimativo de los lugares de impacto de estos casos. Miren la provincia de Córdoba, la provincia de Entre Ríos, claramente Entre Ríos, hoy si nos guiamos por lo que vamos recibiendo de información, varios son de Entre Ríos acá, claramente se concentran los casos en los lugares que hoy están en definición. Mirá Ariel, en la zona de Paraná, donde están apareciendo los últimos casos, ya en el 2002-2003 se estaban dando en ese mismo lugar. Entonces es muy interesante que pasa el tiempo, y si bien la información de hoy es débil, los casos por lo menos se denuncian en los mismos lugares que se concentraban en esa época. Y así las distintas provincias, Corrientes, que también tienen muchos casos, Chaco ha tenido casos menores, el tamaño del círculo tiene que ver con a mayor o menor cantidad de procedimiento de investigación a partir de la cercanía, porque muchas veces los investigadores de las universidades nos decían, no tenemos presupuesto, no tenemos jurisdicción, no tenemos esto, no tenemos el otro. Aquí en Santa Fe se da todo para que lo hagan, incluso por un desafío investigativo ya está escrito. Bueno, no sucede. Hay también un gran desinterés de parte de los investigadores de no elaborar campo de estudio en esto, ¿no? Y aquí empezamos a ver algunas cosas, datos que van fluyendo de todos los casos. Comúnmente los cuerpos están flácidos, las mandíbulas en exposición de osamenta, glándulas mamarias extraídas, extracción del pabellón auricular y el órgano auditivo completo,
lengua, hasta los huesos hioides, órgano ocular, a veces incluso solo le sacan la retina en una práctica exquisita, digamos, perdonen el término, pero en términos quirúrgicos es así. Orificio anal, orificio en el abdomen. El orificio en el abdomen, al día de hoy, por dicho de todos los patólogos, no hay posibilidad de recrear el tipo de corte en el abdomen sin afectar la parte superior de la epidermis. Vieron que cuando ustedes ven hay como una telita que recubre lo que sería toda la parte sanguínea, todo lo que son fluidos. No hay forma de que uno haga una práctica quirúrgica, ya sea campo abierto mucho menos, en laboratorio, sin afectar con un corte esa capa. Bueno, eso es una de las cosas que más llama la atención a los patólogos. ¿Se acuerdan que le decían vamos a prestar detalle a los hechos finos? Ese es uno. Que capaz que yo lo cuento, cuando muchas veces lo menciono, la gente no presta atención, porque no toma dimensión de lo que significa en términos quirúrgicos. La osamenta, como verán, todos presentan exactamente en los mismos lugares. Algunos más prolijos, más extensos, menos extensos, de determinada, más plano, más circular, desprolijo, en fin, pero siempre en la osamenta, Acá empezamos a ver lo que denominamos cosas extrañas. En este caso, es un caballo mutilado en Montoya, donde sucedió que cuando van a tomar muestras encuentran estas características. Vamos a poner la parte ampliada que se ve mejor. Esto que son heridas producidas por un agente desconocido. Esto es un hongo altamente volátil. A medida que iba recorriendo en su caída esta sustancia y se estacionaba, no solo iba comiendo y cauterizando, sino que se reproducía en el estacionamiento y generó estas heridas. Cuando se lo toma con un bisturí, que los bisturí son de titanio, melló el bisturí, se lo trató de encapsular y es un agente altamente volátil. Por lo tanto, más que esta foto, no se pudo obtener porque no se pudo ni llevar al laboratorio. Es interesante porque es un agente, este es el único caso donde se pudo documentar un agente de estas características. No hubo otro caso, no se replicó. Es una instancia extraña, pero más que eso no podemos decir. ¿Qué sucedió? Sucedió. El animal apareció con las características de mutilaciones, ¿no? La osamenta, en el hocico, etcétera, etcétera. Pero era interesante mostrarlo. Otra particularidad, ternero de Dante, conocido, el famoso Dante, que no podía creer cómo su animal terminó arriba del tronco del árbol. Acá lo está bajando. La ternera es una cría de pocas semanas. Acá lo está bajando, como ven está viva la cría. Acá la está cruzando, acá la está llevando en el caballo y acá le presento la madre de la cría. Esto es interesante, ¿por qué? ¿Por qué les muestro este caso? Porque más allá de espectacular, que es bajar un ternero de un árbol, es el hecho de que una de las hipótesis que se persiguen en la investigación es que el fenómeno es aéreo, que el animal es extraído de su medio, hecho lo que se le hace en otro lugar y después depositado, a veces en el mismo lugar o en otro cercano, incluso lejano. En esta situación hemos encontrado animales en el campo vecino, por medio de un alambrado, animales a varios kilómetros, reconocidos por las marcas que se marca la hacienda, animales dentro de un tanque australiano. Hay un caso muy conocido en Rosario del Tal, investigado por Daniel Sauter, donde ese caso se judicializó. Aquí en Entre Ríos apareció el animal muerto con los cortes típicos de la mutilación adentro de un tanque australiano. El tanque australiano sin agua y los molleros cortados de energía. Hemos investigado en Córdoba, ahí apareció en el Malabrigo. Acá el amigo Maderna ha estado dando vueltas por ahí, que es un lugar con muchas cosas raras, extrañas, algunas interesantes, otras no tanto, pero aparecieron ternero, 4 terneros mutilados y esta extraña madre. Este campo lamentablemente no se pudieron obtener muestras, así que solamente se los puedo mostrar. Esto es otra cosa interesante. Perros muertos. Me dicen, bueno, pobre los perros. El caso de abajo, fue en Catamarca. Ese caso lo investigamos muy a fondo. Viajamos 3 veces a Catamarca, primero Daniel Sauter, después fuimos nosotros 2 veces, porque no podíamos entender que ese caso sucediera en pleno casco urbano de la ciudad de Catamarca, del centro a unas 25 cuadras de la ciudad.
Y lo que es increíble lo que ha pasado, porque era una casa con un fondo de un matrimonio joven que tenía sus 2 perros atados y ellos juntaban y asistían perros de la calle. Tenían todos los perros abandonados, todos los perros sueltos en el parque y los 2 perros de ellos atados. Ese que ven ahí es uno de los perros que estaba atado, el perro de ellos. Y apareció con ese corte, con este tipo de corte. Al tiempo sale ese mismo caso, esto fue en el 2002, coincidente con la época de las mutilaciones. Y en el 2014 nos llega este caso, prácticamente lo mismo, la misma situación, perro atado, fondo de una casa en un barrio de Lavanda, Santiago del Estero, donde la chica se acostó a las 3 de la mañana de haber estado jugando con su perro, y cuando se levanta la madre a la mañana, tempranito, se encuentra con el perro en estas condiciones. No se escuchó nada, nadie subió nada, no había pisada de nada. Bueno, esto sucede también. Y acá vemos otro caso increíble. Esto también, Ariel, es el que estuvimos viendo. El dueño de los animales, Armando Combi, el veterinario Jorge Tevez. Este hombre es muy comprometido con la investigación. Ha investigado muchos casos. Él es uno de los que opina que acá hay cosas extrañas, sin ser fundamentalista, ni meterse en la cosa paranormal, ni nada extraño. Dice que hay cosas que no puede explicar, como tipo de corte, etcétera, etcétera. Lo cierto que lo particular de este caso, que sucedieron varios hechos en esta localidad, Santo Domingo, Santa Fe, sucedieron casos en el 2002, en el 2005, en el 2010 y en el 2012. 18, 19, 20 y 21 de septiembre de julio del 2012, esa gente, en esos días le iban apareciendo estos animales con heridas. Algunos aparecieron muertos y otros con este tipo de heridas, que estaban vivos. Bueno, lo tuvieron que sacrificar, pero estos quedaron vivos. Lo interesante es que en este campo vieron luces. No solo eso vieron luces, sino que en el campo de al lado vieron huellas. En el campo pegado al lugar de los hechos aparecieron estas huellas. ¿Se acuerdan el primer caso de Belot que les mostré, que se tomaron? Bueno, esto también sucede con el fenómeno y por eso para nosotros es importante investigarlo. Porque este caso tendría que ser el caso que nos permite asociar la relación directa del avistamiento por parte de los testigos de luces, evidencia física, digamos, coincidente al hecho de la muerte. Aquí tenemos otro caso que fue muy interesante. Propietario José Fraga y el veterinario que certificó Arnold Stockman. Esto fue muy interesante. También durante varios hechos empezaron a ver animales heridos. Primero apareció una vaca mutilada muerta. Este campo era de cría de ovejas y crías de ovejas de vientre. Y lo que empezaba a llamar la atención, que el día que apareció la vaca mutilada, aparecieron también luces y ellos dicen haber visto la sombra de una extraña criatura. Bueno, empezaron a hacer guardia a la noche, no veían nada, pero los sucesos aparecían. Y lo que ha acontecido es que una de las ovejas, acá tenemos un poco registrado el caso, aparecieron más de 10 ovejas que quedaron con vida mutiladas, igual que los terneritos, pero 10 ovejas. Y después con el tiempo empezaron a aparecer ovejas muertas. 2 de ellas eran ovejas con cría. Comúnmente las ovejas tienen crías mellizas. Y las 2 ovejas que aparecieron muertas con cría en vientre estaban encerradas en un corral. Pero cuando aparecen muertas, una de las que estaban con sus crías en vientre muerta, y la otra muerta en el corral, pero las crías a 30 metros fuera del corral. Y las crías son estas. Nosotros simpáticamente llamamos a casa el hijo de chupacabra, que son estas malformaciones que ustedes ven acá. Esta es la cría normal y esta es la cría con la deformación. Tomamos la evidencia, el productor José Fraga, que nos entrevistamos muchas veces, ahí tenemos la posibilidad de contar con un asesor del equipo, que es el doctor veterinario, ¿cómo se llama? No, el de Misiones, Fraga no, se me fue el nombre. Que él es de la Dirección de Ganadería. Él es el que certifica, porque para enviar a los laboratorios de las universidades tenemos que tener un veterinario que certifique. Él certificó el caso y nos mandó las muestras. Las muestras se analizaron con Cariani y aparecen cosas interesantes. Previamente a ver el informe,
Fíjense, en estos orificios, que es algo que se ven en muchos casos, en ese tipo de orificios es donde se ve una especie de sustancia babosa, que a veces de composición azul verdosa, viscosa y a veces blanca. Eso cuando se ha analizado y se ha tomado, dio como resultado que es el oxindol. Ya vamos a ver de qué se trata. Y empezaron a aparecer este tipo de marcas, como de 3 dedos, con uñas que evidentemente se clavan. Y esto también lo tuvimos que incorporar al protocolo porque en varios casos se empezaron a observar este tipo de marcas. Pero lo interesante es el informe del patólogo. Acá lo llevamos a la universidad, bueno, hace todo lo que ya también dieron los otros casos, que es deshidratación de tejido, corte al ras, acá habla puntualmente de un instrumental, pero lo que más nos interesó, porque es el primer informe que nos habla de una leve carbonización en la parte superior del epitelio. Es el primer informe de todos los que mandamos a hacer al laboratorio donde nos habla concretamente que un factor energético impactó sobre la epidermis del animal. Estamos hablando de este. Yo siempre cuento que la malformación no es lo interesante, sino es lo que dijo el resultado del laboratorio. ¿Se acuerdan cuando decíamos de los aspectos finos de la información? Este es otro, es el segundo. No hay otro caso que se pudiera certificar que un factor energético pudiera haber hecho una laceración al punto de una leve carbonización en la superficie epitelial. Para nosotros esto fue realmente un gran logro, porque es muy difícil de probar, sobre todo porque es uno de los pocos casos que se tomó, conocido el caso vivo el animal y tomada la muestra en tiempo y forma. Después, este caso también es extraordinario. Acá empezamos a hablar de las huellas. Empezó a aparecer unas raras huellas. Esto sucedió en Casbah, provincia de Buenos Aires. Un pony mutilado, una fuente de agua. La fuente de agua empieza a ser algo recurrente, porque en muchos casos, muchísimos casos, los productores hablaban de desaparición de volumen de agua en los tanques australianos, que ustedes habrán leído de esto. También volumen de agua en los bañados, vaciado de piletas, incluso de natación. El agua empieza a ser un factor físico interviniente en los casos de mutilación. Acá también lo mismo. Se encuentra el pony con las heridas características. Es muy interesante el corte del pabellón auricular, que presenta realmente los cortes típicos. Pero lo interesante es que algo salió de esa lagunita, caminó hasta el pony. Acá tienen un poco para que vean la dimensión. Caminó hasta el pony y deja esta huella. Fíjense la huella, vamos a volver atrás. 3 dedos con la misma forma prácticamente que la que veíamos aquí. Un poco más ancha, más corta, pero de características de 3 dedos. ¿Qué es esto? Bueno, no sabemos. Claramente en el caso del pony, estas huellas salieron del agua, pero lo que es más extraordinario todavía, que cuando regresan en otra dirección, llegan hasta un punto y desaparecen. Y lo interesante es que el terreno estaba barroso, o sea que se fumó la huella. Todos los lugareños anduvieron dando vuelta tratando de ver para dónde había, por lo cual muchos teorizan de que era algo volador, también lo que ha caminado por ahí. Pero bueno, esto para que vean todas las cosas raras que hay a través de esto. Este es un caso de aquí de Victoria, que me gustaría poner, venís a contarlo. Bueno, acá en Victoria aparece en el barrio Abadía. Hoy si vamos por ahí vamos a pasar para que ustedes vean dónde sucedió el caso. No lo van a poder creer. Está pasando por abajo del puente, denuncia la Viana Bucaramanga que había aparecido esta chancha con esos cortes. Extracción del órgano ocular, extracción del pabellón auricular, corte prácticamente destrozado en la quijada. Lo interesante es que en el lugar donde estaba esta chancha estaba dentro de un corral. Por fuera había no solo perros de la familia, sino otros porcinos que estaban sueltos. El que fue atacado es el que estaba dentro del corral. Él solo y atado. Y lo interesante, aparece otra vez una huella. Esta huella es distinta que la que vimos. Algunos dicen que pudiera haber sido un puma. La cuestión es que no se pudo entender cómo entró al corral, porque el corral, cuando uno lo veía, estaba cerrado y de hecho la chancha quedó con vida. Esta chancha tuvo una serie de situaciones. Acá un poco
ven lo que, cómo quedó. Creo que tengo un video, a ver, vamos a verlo si nos impresiona, para que vean cómo quedó la pobre chancha. Acá están los análisis, bueno, esto lo llevamos a la Universidad de Buenos Aires. Los mismos elementos intervienen, lo único que se detectó un proceso infeccioso en la zona de las heridas, que fue curado, y de hecho nosotros le inyectamos antibióticos, tomamos muestras, y esto fue increíble porque yo corté las muestras de los tejidos, de los colgajos que le quedaban en los hocicos para llevar a hacer estos análisis, y la chancha se dejaba, o sea, no le asistía dolor. Fue increíble, porque la verdad que tenía bastante miedo, decía, agarre que no sé, la chancha no sé. Y fue fácil, digamos, con el bisturí tomarle las muestras y llevarlas a analizar. Pero fue realmente un caso extraordinario. Esta chancha, para que se queden tranquilos, fue ingresada a la Facultad de Esperanza, de Esperanza, fue investigada a fondo, tuvo cría y después murió porque se comía. Mamá la pudo tener acá y no quiso. Bueno, así ahí adentro estaba, en ese corral, la chancha, y ahí adentro sufrió las heridas. Ahí está comiendo. Fíjense que, y si ustedes lo veían, o sea, tal cual los amentos, ustedes le veían. Bueno, este es otro caso. Acá extracción de, este es otro caso que se investigó, creo que fue en Nogoyá. Ahí se puede ver la extracción de la lengua. Esto es interesante. Vamos a pararlo ahí para ver algo. Ustedes ven que revolotean cientos de moscas. Sí. Bueno, esto comúnmente es uno de los elementos, las larvas de moscas son uno de los elementos que depredan el cuerpo. Fagocitan los tejidos, comen las partes blandas, se alimentan de eso y tardan en limpiar, por ejemplo, la parte que queda osamenta, la parte del maxilar, hasta una semana a veces. El tiempo es entre 72 horas y más, según las condiciones de clima, según un montón de factores ambientales. Esto, vamos a ver ahora, como un caso de esto se da que el cadáver ve el animal vivo y lo encuentra muerto con esta exposición solamente en 45 minutos. Para que vean también la variable de tiempo como entra. Acá Salvatore Canta investiga una chancha, pero en La Pampa, con cortes increíbles. Estos cortes fueron increíbles. Esto lo investigó con Quique Mario, otro investigador, un gran investigador de La Pampa, y han detectado también otro par de huellas. Bueno, y acá empiezan algunos cortes característicos, las posiciones, fíjense, la osamenta siempre la misma. Realmente los cortes son increíbles. Miren esto. Esto es lo que llamamos corte aserrado. Acá lo podemos ver, pero ya lo vamos a ver con más. Hablamos, ¿no? Prolijidad del corte. No hay desgarro. No se observan procesos hemorrágicos. Esto también tiene que ver con no se observan en el cuerpo, sino que tampoco en el medio. Ahora, no es verdad que todos los animales aparecen sin procesos hemorrágicos. Hay animales que se denuncian como mutilados que aparecen con grandes consideraciones de sangre. Por lo tanto, también es importante ver esto, y porque es importante que los animales que se investiguen se ajusten a protocolo. Acá tenemos distintas instancias, ya conocimos al perro de Catamarca, cabra en Santiago del Estero, perro en Córdoba, en Villa Giardino. Ese caso del perro de Villa Giardino y la cabra de Catamarca no solo tienen en común el mismo tipo de corte, sino que fue el mismo día con diferencia de 1 hora. ¿Será coincidencia, casualidad? El caso de arriba lo investigó un bombero, y esto de una familia de las afueras de Santiago Capital. Después tenemos el chancho de La Pampa de Salvatore, que esto para que ustedes vean los tipos de corte. Y esta oveja, el Rosario, que investigó Elías Colet, donde también aparece una huella, parecida claramente al de La Pampa. Acá tenemos la chancha de Victoria. Acá vemos más cerca, porque estos son los casos que empezamos a hablar de las huellas, y acá tenemos las huellas ya un poco más definidas. Este tipo de marcas aparecen en los casos. Hay un animal interviniente, Ariel y Luis Brusa estuvieron investigando un caso en Entre Ríos, donde apareció un animal mutilado
y asistió a una veterinaria. Y hubo testigos de jauría de perros, por ejemplo. El tema es que a veces es difícil explicar, si no se está con buena información de base, digamos, ¿cuál es la diferencia? Porque se acuerdan que les decía que cuando se hablan de tejidos deshidratados, hablan del frío, es una condición que realmente se da en el tiempo que el cuero parece que estuviera cortado. Por eso es importante tomar las muestras rápidamente y hacer los estudios rápidamente, porque, entre otras cosas, permite eliminar cosas como esas. Acá tipo de posiciones. Esto también es interesante porque estas vacas, por ejemplo, tienen las extremidades fracturadas. Estas vacas están tiradas con flacidez. El tiempo de rigor mortis es bastante más lento que un caso de muerte común. Hay casos que han tardado semanas en entrar en ese componente de rigor mortis. Entonces eso también llamaba mucho la atención. No todos los animales, el proceso de descomposición era mucho más lento que un caso de muerte normal. Entonces hay muchas cosas. En Ronda ya vimos al muchacho que bajamos del árbol. Este es un caso en Santiago del Estero, que hay muchos. En el Chocón hay muchos casos de muerte de animales en granja. Y esto es particular porque estos casos comúnmente se los asocian al fenómeno de chupacabra, que es, no aparecen con cortes sino con incisiones en la yugular y desprovisto de sangre en todo su organismo. Y eso se da mucho en el Chocón, se da en algunos lugares en Santiago del Estero, en Salta han aparecido el año pasado varios casos. Esto también sucede. Lo que nosotros claramente diferenciamos que un fenómeno no tiene que ver con el fenómeno de la mutilación. Son distintos comportamientos y distintos actos, en este caso de muerte, digamos, de causante de muerte. Acá, ¿se acuerdan que les hablaba del círculo? Bueno, esto se veía mucho. Este círculo, que a veces es más notorio y a veces no lo es, se da en muchos casos. Comúnmente cuando vos tomás, clavás las jabalinas para medir la conductividad del terreno, ahí es donde identificás la alteración. Ahí en ese círculo no se puede establecer una lectura coherente de la conductividad eléctrica del terreno. Si vos te distanciás entre 10 y 15 o 20 metros, puedes hacer una lectura normal del campo. Eso también pasa. Y acá lo que empezamos también a los hechos finos. Esto es lo más importante, lo que buscamos, es el santo grial de la investigación, la identificación de los patrones de corte. ¿Por qué? Porque hay un elemento que es distintivo. Primero, si hablamos de muerte por accionar de carroñeros, los carroñeros lo que hacen es desgarrar el tejido. Entonces, pongamos que es un carroñero muy prolijo o de una mandíbula pequeña, como los mamíferos, como el ratón hocicudo, siendo que pudiera ser carnívoro. El patrón de mordedura, el patrón de corte del ratón hocicudo es de 3,5 milímetros. Y acá el patrón mayor es de 1,8 que se ha identificado. En las últimas muestras ha bajado a menos de 1, entre 0,8 y 0,7, 0,7 y 0,8. Estamos hablando de cortes minúsculos que eliminan, pero al plano, el patrón de mordedura de los roedores más pequeños. Obviamente quedan descartados zorros y otro tipo de... Vamos a ver algo de eso. Daniel Velote es el que identificó. Acá tenemos un montón de... ¿Ves? El ratón de la mordida 3,5, informe Kravets. Kravets, recordemos que es el experto que puso el SENASA, el ratón hocicudo. La información es protocolo Kravets. En la longitud de promedio de mordedura de un zorro, que es otro de los elementos carroñeros, es de 4 milímetros. Entonces fíjense esta información, lo valiosa que es y lo que nos permite yo hoy decirles con contundencia que ningún mamífero, por lo menos de los que se conocen a campo abierto, puede justificar un patrón de mordedura en estos cortes aserrados. Después se habla de 2 milímetros, esto es la mordedura de las serpientes que hincan, que también atacan a los ganados, sobre todo en la zona de las ancas, en la parte de las patas. Es de 2 milímetros de longitud y separados entre sí por 6 milímetros, claramente por los dientes, que obviamente no tienen nada que ver con el patrón de mordedura. En este caso, la vaca de granachito de 1,8. Acá tenemos algunas cosas que tienen que ver con otros patrones de corte, glándulas mamarias. Esto era común, digamos, las glándulas mamarias quedaban realmente en un corte circular perfecto. Era como una extracción de chupón, que se llama. Y en muchos casos, bueno, después acá tenemos
muestras de todo esto que estamos viendo. Hay un ojo que es genial, porque ese ojo se ve claramente la extracción de todo el órgano ocular, y en las partes blandas, cuando atacan los ojos, es donde mejor se ven los desgarros. De todo lo que comentan, es una de las primeras cosas que ven. Y cuando vean el ojo, van a ver lo limpio que es la extracción del órgano ocular, de todo el órgano ocular. Es realmente impresionante. Bueno, después tenemos las condiciones de ambiente. Esto también es importante, porque hablamos de que dependiendo la temperatura, la humedad, el frío, el calor, uno puede también esbozar elementos, y de hecho muchos de los que dicen que son carroñeros y que con el tiempo tiene que ver con el frío, en fin, con todas las condiciones atmosféricas, empiezan a accionar sobre el cuerpo. Hay toda una composición, por ejemplo, para los que no saben, en medio ambiente la composición se da con la ley de Caspar, que tiene que ver con la velocidad en que entra en descomposición un cuerpo, que tiene que ver con esto que le digo, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, calor, frío, etcétera. La proporción es de 1,2 a 8 para aire, agua y bajo presión de tierra respectivamente. ¿Se acuerdan cuando vimos las estadísticas que dijimos que todo fue en la más grueso en las épocas invernales, estadísticamente fundamentado? Es muy difícil que se aplique la ley de Caspar, porque la ley de Caspar habla de zonas húmedas con alta temperatura. Eso acelera los procesos de descomposición y permite, por ejemplo, que lo que son larvas de mosca fagociten las osamentas y queden en una velocidad más importante a osamenta, cuando en invierno es todo más lento. Entonces, aquí, contrariamente a lo que indicaban las estadísticas, no se cumple la ley de Caspar, porque por los procesos de tiempo. Entonces, es importante también saber que esto también se puede fundamentar. Y esto es otra de las cosas que muchos de los veterinarios que ven los casos contradicen. Dicen, bueno, hace mucho frío. Eso puede explicar la deshidratación de tejido por baja temperatura en un tiempo prolongado. Lo que no se puede explicar es, por ejemplo, que un caso en 45 minutos se conozca vivo el animal y en exposición de osamenta, como ha sucedido en muchos casos. Caso testigo de Gavisa. Esto acá entramos en la cosa interesante. ¿Se acuerdan que yo le hablé de Fernando Carrizo Fierro, presidente de la Fundación Agavisa? Él pone a la investigación una cantidad impresionante de veterinarios y empieza a pasar. Él es el que nos avisa, el caso testigo de esto que yo le digo de los 45 minutos. En uno de los campos, cercano a Bahía Blanca, un animal lo vieron con vida lo más bien. El capataz, arriba del ganado, hacia otro cuadro del campo, y ese animal en cuestión empezó como un temblequeo, retrasando al resto. Lo dejó retrasado y a los 45 minutos regresó por él y lo encontró muerto y mutilado. Este dato de los 45 minutos es sobresaliente, pero más importante es el del temblequeo. Porque a partir de este caso testigo, nosotros incorporamos al protocolo el hecho de identificar con los productores animales que pudieran tener esta condición de temblequeo en algún momento para monitorearlo. Muerto y mutilado. El último fue el año pasado, o este año, en Santa Fe. 2 años casi. 2 años. No, pero hubo una cerquita de tiempo. Donde un viernes el hombre encontró al animal que temblequeando, y cuando fue el lunes lo encontró muerto y mutilado acá en Santa Fe. No me acuerdo de la fecha, pero creo que fue el año pasado. En Ibicuy también. En Ibicuy hubo otro que también se lo vio temblequeando. Nosotros eso estuvimos investigando 8 animales ahí y vimos uno que pasó temblequeando y cuando volvemos a ir nos dijo, ¿se acuerdan? El animal murió y apareció mutilado. Acá está la fuente periodística que recoge el caso. Por el hecho de que no quede en una versión, si bien obviamente me es de mucha confianza Carrizo Fierro, él me dijo, salió en un diario. Nos llevó un montón encontrar el periódico donde registraba el caso. La cuestión que habla, un vacuno fue mutilado en 1 hora y cerca de los arrieros. Después aparece el primer caso de Oxindol. Esto también es relevante porque ya mi mamá le contó cuando hizo la introducción que los primeros casos fueron en Estados Unidos. En Estados Unidos se investigó por muchos años y este es un elemento que nosotros ya fuimos a buscar porque se había identificado en Estados Unidos. El Oxindol es una sustancia que deriva de una planta que es la uña de gato que crece mayoritariamente en la Amazonía peruana. Incluso Perú tiene una fuerte y rígida legislación
porque ya se menciona de que se usan mucho, están los laboratorios detrás porque tiene grandes propiedades curativas. Y de hecho se comercializan las raíces ya procesadas. Entonces, el Oxindol termina saliendo... ¿Dónde está? Me estoy quedando sin batería. El Oxindol ya se comercializa desde Perú en esas condiciones. Se procesa desde Perú y aparece acá en los animales. En esta, ¿se acuerdan que decía la sustancia azul verdosa? Bueno, eso se identificó como Oxindol. Hubo ya muchos casos en donde se relevó bien la muestra, se la pone en frío y llegan a los laboratorios en tiempo y forma. Y da como resultado el Oxindol. ¿Qué es el Oxindol? Es un inhibidor del sistema nervioso central. Se presume, esto no se puede todavía fundamentar fuertemente, pero hay una presunción y se investiga en esos términos, se presume que el Oxindol es lo que da origen a la muerte de los animales. ¿Por qué? Porque casualmente en los casos donde se lo encontró, se relevó la sustancia y animales ajustados a protocolo, por eso se pudo relevar la sustancia, cuando se hace la necropsia y desprovisto de sangre, en el único lugar donde se encuentra sangre es en la cavidad aórtica, que presume que muere por paro cardíaco el animal. Pero bueno, es una presunción. Lo cierto es que el elemento se encontró y se sigue de cerca y se va rastreando en todos los animales. Pero acá vuelve a pasar lo que venimos diciendo toda la noche, que mientras no se encuentren los cuerpos en tiempo y forma y se ajusten a protocolos, es muy difícil relevarlo. Pero lo cierto es que en Argentina se encontró. En Estados Unidos lo identificó un organismo que ya no existe más, que es el NICS, era el NICS, el National Institute of Discovery Science, que era un organismo que desde los años 70, fines de los 70, hasta entrado los principios del 2000, investigaba excluyentemente el fenómeno de mutilación de ganado con equipos científicos multidisciplinarios. Era un organismo que estaba financiado por la Fundación Rockefeller y que hoy, interesantemente, migraron a otro organismo que es la Agencia Espacial Bigelow, que tiene a Joe Bigelow, que es un gran interesado en el fenómeno OVNI, tiene un departamento que investiga los WAPs, el departamento de los WAPs, que son los Unidentified Aerial Phenomenon, y que chupó todo ese equipo de gente que investigaba mutilación de ganado. Ahora, es interesante ver por qué se lo llevó para investigar fenómenos aeroespaciales. Es muy interesante seguir esa línea. Si a alguno le interesa saber un poco más de eso, hay una película, el Ski Ranch. Vean la película Ski Ranch, que es bastante loca, pero que concentra una serie de factores que mezclan la mutilación de ganado con las abducciones y fenómenos paranormales vinculados al tema extraterrestre. Pero lo loco es que el Ski Ranch existían estos fenómenos de mutilación y casos de abducción, y casualmente el propietario es el millonario de esta empresa de tecnología que es Bigelow. Así que, como dato de color. Acá les muestro el protocolo rápidamente, 24 horas, para que ustedes vean qué es lo que se hace. Se trabaja la búsqueda de animales, como ya les dije, dentro de 24 horas. Se identifica maxilar expuesto a osamenta, tipo de corte cerrado, o sea, es fundamental identificar estos elementos. Faltante de lengua, total, etcétera, etcétera, ioides, pabellón auricular y todo lo que ya vimos. La obtención in situ de información de campo a saber, identificación de huellas, sangrados, pisadas, reconocimiento de terreno. Sugerimos opinión de ingeniero agrónomo, es muy importante tener sobre todo que sea local, porque saben las condiciones del suelo mejor que nadie. Identificación de elementos azul verdosa, que ya vimos recién el Oxindol. Identificación de sustancia, esta es otra. La sustancia, acá también lo voy a traer a Briosol al recuerdo, porque se ha identificado una sustancia blanca cristalina, también de condición gelatinosa, en un caso en un pueblo cercano al límite, sobre la provincia de Buenos Aires, cercano al límite de la provincia de La Pampa. La policía rural toma la muestra con cabeza y todo y la manda a la policía científica de Bahía Blanca. Nosotros, enterados por el protocolo, nos avisan, identificamos tal cosa, entre ellos esta sustancia. Hablamos con la policía científica de Bahía Blanca, efectivamente recibieron la muestra con la sustancia. Como no tenían forma ellos de investigar eso, lo mandan al INTA de Balcarce, donde la recibe el doctor Odriozola. Hablamos con el doctor Odriozola, donde efectivamente nos dice que recibió la cabeza con la muestra blanca gelatinosa. Dijo, él ahí todavía estábamos por la altura de junio. Entonces, él ahí identificaba, ¿se acuerdan de que era alguien que hacía algo y que no sé qué? Y él
fue bastante locuaz, decir que era extraño el caso, que esta sustancia, qué sé yo. A partir de ahí nunca más nos devolvió, nunca supimos que era esa sustancia blanca, pero lo cierto es que se identificó. Identificación de huevos, larvas u otros contaminantes, cantidad de fluido sanguíneo, tomar nota de características riñón y páncreas, es importante, huellas en los alrededores, también se busca las defecaciones de los mamíferos probables de la zona, todo eso se rastrea. Bueno, todo lo que es conservar el animal, al principio era muy gracioso porque nos veníamos con las cabezas gigantes congeladas viajando en los micros y ahora solo tomamos las muestras que sabemos que son importantes para el laboratorio en formol, 10%, etc. Y así vamos tomando huellas de animales en el lugar. Esto es protocolo Kravets, donde te permite identificar distintas cuestiones vinculadas a la fauna local. Resultados y conclusiones. Bueno, las muertes responden a causas naturales. Esto, ¿se acuerdan que yo les decía? Que casi todos los estudios hablaban de eso. No había nada extraordinario en la muerte más que moría con algo que no sabíamos qué era, pero no había que murió por un disparo, digamos, naturalmente. Se presupone que lo que más está avanzado es en algún ataque cardíaco por una sustancia que no se puede identificar cómo ingresa al organismo. Se descartó por resultar negativo todo indicio de radioactividad, esto es cierto, se hicieron muchas mediciones, no hubo ni un solo caso donde se pudo detectar radioactividad. Se descarta la acción de narcóticos, salvo esta cuestión del oxindol, identificado en muy pocos casos, no se encontró ninguna otra sustancia. Por observación directa y bajo la lupa estereoscópica se pudo constatar que las lesiones producidas en piedra y órganos fueron ocasionadas por depredadores. En algunas cuestiones esto es importante porque hay dos momentos de las mutilaciones: el momento derecho y pasado el tiempo. Comúnmente van a ver, ahora voy a pasar unas fotos que es muy interesante. Lo primero que uno ve es el cuerpo del animal defecado por las aves. Se ve el cuerpo del animal con todas las cositas blancas, que es la defecación de las aves. El que entra primero, una vez pasado esta sintomatología de la mutilación, comúnmente son los chanchos o los jabalíes que comen por el ano y todas las partes internas. Y a partir de ahí después empieza todo el proceso de degradación del cuerpo por larvas de moscas, mamíferos, etc. Pero hay casos que empiezan toda esta acción después de incluso varias semanas. Hemos visto en Saliquero, ¿te acordás? Como la gente incluso, cuerpos que se habían descubierto hacía 48 o 72 horas, se llevaba la carne para comer. Y vos por el otro lado veías que ni el ganado se acercaba, ni los perros comían, y esto sucedió también. Por eso también hubo una gran preocupación. ¿Qué dice el laboratorio? Los cortes son netos con deshidratación de tejidos, se visualiza depilación a través de los cortes, no se hallaron hematomas. Esto es importante porque ¿cómo ingresó el oxindol? Si no es por ingestión, no se encontró rastros en la vía respiratoria, no se encontró hematomas, ya sea por inyectables, es muy extraño. Se encontraron en muchos casos una sustancia, ya dijimos el oxindol, detección de sustancia blancuzca en la zona del ojo sobre todo, que esa zona de esa sustancia gelatinosa blanca se encontró en la zona ocular, y algunos dicen que es una forma de extracción que se usa, no se pudo comprobar tampoco. ¿Qué se encuentra en las investigaciones de corte? Bueno, de campo, patrones comunes, en los cortes: quijada, extracción parcial y total de la lengua, ojo, pabellón auricular, órgano auditivo, herida en el abdomen, extracción de órganos genitales y orificio en el ano. Mayoritariamente los casos reúnen esas cortes. Se visualizaron cortes aserrados y planos. Es bueno separar que el corte de cuchillo genera lo que se llama corte en Z. Es rápidamente identificable cuando cortan los paisanos ha habido muchos casos donde han querido simular mutilaciones y uno rápidamente los identifica por el corte en Z. Se detectó y midió alta conductividad eléctrica terrena, afectación física en el medio, vaciamiento de volúmenes de agua, cortes de energía, afectación en la vegetación. Y acá traje algunos casos testigos de ese 2002 muy interesantes, que campos y casos donde sucedieron mutilaciones y fueron testigos de luces. Acá eso fue muy conocido porque el testigo era el jefe comunal, me acuerdo que hizo un gran alboroto en su momento, y él no solo vio, sino que tuvo muchos testigos. Encontraron animales, él descubrió su novillo mutilado, pero toda esa noche y las noches sucesivas se vieron luces por todos lados. Comúnmente fue recurrente en estos casos, que vieron varias luces. Lo vieron en la localidad de Rueda, y se extendió a toda una zona, o sea, era
común en toda la localidad. Había cortes de luces también en esos lugares. Viedma, provincia de Río Negro, Gustavo Rivera, esto es veterinario. Este hombre fue muy interesante porque él estaba haciendo toda la vacunación de los establecimientos y en una de esas incursiones llega a un establecimiento, hace la vacuna a todo el ganado, la siente cuando salen al anochecer, mientras van a hacer la tranquera, ve las luces en el fondo que se movían. Y empezaron como todos, es estos, aquellos, de acá, de allá. Una de las luces, que era de color rojiza, se le vino encima, salieron corriendo de ahí, uno de los muchachos se subió a la cúpula de la camioneta para ir registrando la luz, y bueno, encontró que a partir del día siguiente tuvo que ir a ver, no solo para vacunar, sino para ver todo el tema de los primeros casos en Patagones de mutilación de ganado. Y él era uno de los más incrédulos cuando asomaron las primeras noticias. Y fue uno de los que más casos vio en torno a la zona. Él vio uno de los casos más masivos de investigación, que fue en una localidad llamada Adela, del lado de La Pampa, pero el límite con Río Negro, donde en una semana hubo 50 animales mutilados en un solo establecimiento. Eso salió en su momento un pisco de noticias, nunca más se habló de eso, y por ese caso la Dirección de Ganadería de la provincia de La Pampa tuvo que poner durante ese 2002 un seguro para el tema de las mutilaciones, por ese caso de la Adela que vio este señor. Y después tenemos tenemos acá en Quehue, acá varios casos de distintas provincias para que vean el impacto, el alto impacto que tenían las mutilaciones con observación de luces. En Quehue, Hacha, La Pampa, la Adela, provincia de Río Negro, fíjense las fechas, 3, 8, 13 de junio, 13, 18, 18 de junio, 18 de julio, en distintas provincias y el fenómeno de luces era recurrente. Acá les podría agregar casos increíbles como los enanos verdes que se vieron en La Pampa, donde una señora tuvo una mutilación de un ternero y cuando salió, porque sentía ruido, vio enanitos verdes que caminaban por el granero. O otra señora en Río Cuarto que dice haber visto un ser inmenso que estaba al lado del granero donde aparecieron su caballo mutilado. O en Santiago del Estero, la localidad de Ñatuya, donde una señora llamaba a la policía no le daba atención porque pensaba que estaba delirando, y justo un día estaba el juez de turno que atendió el llamado y fue al lugar y encontró que cuando llegó la señora encerrada, y cuando le decía que vaya al granero, que estaba el bicho ahí, encontró como una criatura que cuando ellos alumbraban la linterna se perdió en el monte, y cuando ven en el granero había 8 cabras mutiladas. Así de esos casos hubo un montón que se verificaron. Ese de Santiago del Estero muy interesante, porque está documentado por la justicia, y fue, digamos, mito, realidad, de chupacabra, no chupacabra, el almamula, como le dicen ahí, pero bueno, sucedió. Con lo que quiero decirles que podría traerles más o menos unos 70 casos entre abril y septiembre del 2002, donde se documentan mutilaciones con aparición de luces, donde los testigos son variados: policías, veterinarios, productores, trabajadores rurales, maestras. Hay un caso también que fue muy conmocionante en la época, de 3 maestras que iban por una ruta, camino a General Hacha, donde es interceptado por un objeto, y en los campos vecinos, que eran de uno de los cuñados de ella, aparecieron también animales mutilados. O el señor Raúl Dorado, que vivía en la zona de la provincia de Buenos Aires, límite con La Pampa, que tenía su campo en La Pampa, y mientras realizaba el campo vio un objeto que lo dejó paralizado, y él lo tiró al piso, le chupó la escopeta y el celular. Después la mujer, como no aparecía, lo fue a buscar, lo llevaron en crisis al hospital del lado de la provincia de Buenos Aires, le encontraron marcas como punzones en los dedos, y pasaron cosas increíbles. Por ejemplo, que la policía, buscando el celular, lo trataba de rastrear, y en la primera llamada, es muy cómico esto, ¿no? Pero en la primera llamada decía que estaba fuera del área de cobertura. Hasta que después ya no tenía nada. Pero la situación es que dragaron una laguna que había buscando el rifle, y bueno, no apareció nada, pero el caso sucedió. Y en los campos aledaños, no en el campo de Raúl Dorado, aparecieron mutilaciones por todos lados, incluso en toda la zona de General Hacha. Casos así hubo extraordinarios. Sería increíble. De hecho, todos esos casos que nos estamos contando los investigamos, estuvimos con la gente, con la doctora, vimos las heridas, digamos, llamamos al celular también, ¿entendés?
pero bueno, sucedieron. Lo importante es que yo les quiero traer estos casos testigos para que ustedes tengan una dimensión de la relación directa que en este año 2002, por lo menos, bien documentado, con 2003, sucedieron entre las mutilaciones y los casos de avistamiento de luces. Bueno, un poco esto es el final, y la idea es que ustedes se vayan con información sobre todo. ¿Por qué? A veces a nosotros nos da mucha bronca de que cuando uno trata de buscar, más allá de donde investigues, donde hagas una investigación, de cuál sea tu hipótesis, sino que muchas veces uno se deja llegar por lo que ven los medios de comunicación, que realmente hace poco tuvimos una entrevista con Andino en América, este año, a principio de este año creo que fue, donde él nos invita y quería que le dijera que era el chupacabra, porque es más vendible el chupacabra. Yo decía, no, son cosas distintas. El efecto de la mutilación de ganado son los sedimentos que hay que investigar, qué sé yo. Él quería que dijera el chupacabra. Bueno, nunca le dije el chupacabra. Pero esto también trae a colación de cómo uno a veces toma desde los medios de comunicación. Y es importante tratar de manejar la información lo más objetivamente posible, porque después se deforma todo, y a nosotros nos impide avanzar en esa investigación y la gente se queda con ideas erróneas muchas veces y no concluyentes. Así que un poco la idea es charlar, porque como todos estos días también hubo muchos casos, muchos de ustedes nos han pedido también que tratemos de brindar las explicaciones. No vino un chico que decía que venía a buscar respuestas. Yo no sé si puedo dar respuestas a lo que es el fenómeno de la mutilación. Lo que sí hoy puedo darles es un poco más de información para que ustedes puedan evaluar el día de mañana qué tomar y qué no tomar. Y bueno, la idea es que tengamos la posibilidad, que es nuestro proyecto de conjunto de equipo, y creo que de muchos investigadores, que creemos que necesariamente las autoridades tienen que tomar casos como estos con mayor seriedad, porque merecen, tienen un objeto de estudio, y porque hay mucha gente afectada. Nosotros hemos visto los grandes ganaderos que han perdido animales muy caros de reproducción o de vientre, o pequeños productores que han perdido sus pocos animales que eran su sustento de vida. Y no hay nadie que le dé una contención desde ningún lugar a esa gente. Y nosotros cuando vamos a ver un caso, algún campo, la primera devolución que tenemos de satisfacción del productor, que por lo menos alguien se interesa, porque primero que lo llaman loco, que empiezan a denigrar su denuncia, y por lo menos alguien lo escucha. Bueno, lo importante es que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan hacer una investigación seria y objetiva del tema, porque creo que con las herramientas y el conocimiento se va a llegar mucho más lejos que lo poquito que nosotros pudiéramos haber avanzado. Así que bueno, espero que se lleven una buena información, que no haya sido muy aburrido y que bueno, haya sido de su gusto todo esto. Gracias por acompañarnos. Cuando vos te referís a vos y tu equipo de investigación, porque yo no te conozco, no sé, ¿a qué es lo que te referís? Porque nosotros somos un equipo que se llama Visión OVNI, que investiga casos de ovnis, y que empezamos a investigar el caso de las mutilaciones de ganado a partir de la observación. El equipo empezó acá con mamá, con gente de acá local, y a partir del tiempo se fueron incorporando investigadores hoy ya en varias provincias. Y además de investigadores que se dedican a la investigación puntual del tema, hay mucha gente que oficia de corresponsal o de informante, o como queramos llamarlo, que nos pone prácticamente online con muchos de los casos, en distintos lugares. Entonces, todo ese concepto lo denominamos equipo. Y después el procedimiento, ¿cuál es? Cuando vemos que un caso podría ajustarse a protocolo, comúnmente lo que se hace es, va una persona de avance para evaluar el caso si merece mover toda la logística de la gente para hacer una investigación profunda. Ahí se hacen los procedimientos, se toman las muestras, se entrevistan los testigos y... ¿Y eso lo has hecho vos? Así, por ejemplo. Claro, sí, hemos hecho opinión particular, o sea, más allá de todos los informes, ¿vos qué pensás? Ahora, lo importante es que en México en este momento está ocurriendo exactamente lo mismo. Desde el 28 de abril a la fecha tienen 3 docenas de animales mutilados, entre ovejas, vacas y demás hierbas.
O sea que esto ya es masivo, se está prolongando demasiado, ya desde 1967 que ocurre, y sigue en esta época ocurriendo de esta forma, es para que realmente todos tomemos conciencia, porque ya no se puede negar. Lo que pasa es que en el 2002 se denunció, en otros países ya hace desde el año 68 vienen denunciando los casos. En Estados Unidos, en España, en lo asociado al chupacabra incluso tiene más como... Yo sí, por eso te iba a preguntar, porque yo recuerdo cuando yo era chica, como en el 70 y pico, que había salido hace mucho en el diario. Y yo dije, claro, bueno, en Puerto Rico lo del chupacabra fue muy conocido en Puerto Rico. En Puerto Rico. En España, después en nuestra región, en Chile, en el norte de Chile, en un lugar que se llama Calama, y hay un investigador, Jaime Ferrer, que investigó muy profundamente los casos. Lo que pasa es que acá en Argentina toma trascendencia en el 2002 por este señor que mostré, Daniel Velot, que como es veterinario del SENASA y lo pone a la exposición pública, le dan atención. Capaz que el mismo Marcelo de Peroy, el dueño del animal, lo denunciaba al medio local y no le prestaban la atención que le dieron al veterinario del SENASA. Esto también de lo que hablábamos de testigo calificado tiene un fuerte impacto, porque no es lo mismo que diga esto un veterinario que el dueño del animal. Probablemente le crean más al veterinario, en una consideración extraordinaria, digamos. Pero sí, el equipo somos una serie de gente, como te decía, cada uno tiene su trabajo. ¿Has visto esos bichos ventilados? ¿Los has visto? Sí, yo hago las necropsias ahora. O sea, yo tomo las muestras y las traigo. El doctor Daniel Velot fue el que nos enseñó, cuando estuvimos en Saliqueló, cómo se cortaba. Entonces ella se anima, yo no, todavía me da cosa. Yo la filmo y ella con... Sí. ¿Y con humanos nunca se han reportado casos? Bueno, sí. A ver si no se asustan, le voy a mostrar. Hay un caso que es testigo, que es en Guarapiranga, en Brasil, que es el único caso conocido en humanos documentado y expuesto públicamente, que tiene dos versiones, incluso la investigadora central del caso fue una española radicada en Brasil, se llama Encarnación Zapata, que dio con el caso, se metió con la policía científica, no solo expone las fotos, sino todas las pericias con la Guardia Civil, bueno, con todo lo que investigaron científicamente, públicamente. Y después acompañó a un ufólogo, Claudir Cobo, por lo mismo que investigamos nosotros, porque en Guarapiranga en esas épocas se denunciaban luces, pero además porque también vienen los antecedentes de Estados Unidos del 68, de la Moza, de la Ollevo, etc. Entonces hay como uno se inmiscuye directamente por los antecedentes. Claudir Cobo, que fue el gran ufólogo brasileño fallecido, en su momento investigó el caso y lo dio como positivo, que efectivamente había cortes anómalos, etcétera, etcétera, etcétera. Hace unos 5 años, 6 quizá, Claudir Cobo tuvo como un cambio paradigmático en su filosofía de estudio, en su visión del estudio. Todo lo que él antes había puesto como extraordinario, en un quiebre en su vida que pasó para otro lado. Empezó a encontrar la explicación a todos los casos, entre ellos el caso de Guarapiranga, donde concluye que habían sido elementos carroñeros. Ratas concretamente. Y bueno, se armó un gran bolonqui, Claudir Cobo murió y se llevó el secreto a la tumba de por qué cambió de posición. Pasó con eso, con el famoso caso Virginia, que además, eso pasa con los investigadores. Hay investigadores que llegan a un punto que creen que llegan a un techo y toman decisiones. Algunos dejan de investigar y otros pasan a tener una visión contraria a la que venían sosteniendo por falta de elementos. Digamos, es una versión de Asimov en la práctica, digamos. O por Esto ahí pasa. intereses también, por ahí, otro tipo de intereses. Bueno, en el caso de Claudir se lucubraron un montón. Nosotros conocimos muy bien a Claudir y para todo fue una gran conmoción su cambio de postura, porque estamos hablando de casos increíbles, la noche de los ovnis, la noche oficial de los ovnis. Aparte que el caso de Guarapiranga es exactamente idéntico a la vaca. O sea, sí, tiene después bueno, vean, está en internet la foto es publicada. exactamente lo mismo. Ahora, lo que es evidente es que este tipo de seres o entidades, no sé, que hagan esto, tienen un sentido de lo que es la crueldad
bastante extraño. Porque Es que no podemos tampoco decir Es que bueno, eso. ahí empieza. Ella me preguntaba antes, bueno, ¿yo qué creo? Yo estudio de la hipótesis extraterrestre. Puedo probar eso, con todo lo que te mostré, ¿puedo probar que vienen extraterrestres y hacen todo eso a los animales? No, claramente no. Pero lo que puedo decir es que tenemos elementos más sustantivos como para seguir trabajando en esa teoría. ¿Pero son malos? Bueno, a ver, ¿Qué pensamos? tengo una anécdota. Yo no sé qué pensamos. A mí lo que me da por pensar es que yo fui a la escuela primaria, tenía un compañero que se llamaba Gabriel Kravitz. El padre era biólogo y trabajaba en el Coliseo. Y un día nos dieron una clase magistral que consistía en abrir las ratitas de laboratorio, mirarlo solo a los internet, después coserlo y eso. La mitad estaba desmayada, yo estaba fascinada porque le sacaba los órganos, lo miraba y lo ponía así, decía que bueno, qué sé yo. Digamos, depende desde el lugar que lo mires. Ustedes saben que hay una rama de la ciencia que tiene una visión de exploración para fines benéficos, benévolos o lo que quieran. Y hay otra rama de la ciencia que está dispuesta para todo lo contrario. Es una posición filosófica. Ahora díganme una cosa, porque yo sinceramente no le encuentro explicación. Mi hija se pincha con una aguja de coser, escuchen bien, le sale una gotita de sangre y se desmaya. ¿Cómo pueden pensar que corta animales muertos? ¿En serio? Es algo que yo no lo voy a entender. Y lo corta con una... Mete las manos con guantes. Valoro mucho mi Y con- sangre. Yo me desmayo. Y No, ella no, sí, me baja la presión, no me puedo ver una gota de sangre porque me hace escándalo cuando tiene que hacerse un análisis de sangre. Hace Muestra que es escándalo. muy aficionada a lo que hace. Claro, le encanta lo que hace. Lo que hace una... Todo lo que toma. Es un trabajo muy minucioso que hicimos. Bueno, con el tema del tendido eléctrico. ¿Se acuerdan que les conté que en los pueblos se cortaban la luz? Hubo muchas cortes de luz, mayoritariamente en La Pampa. Fue muy impactante los cortes de luz en La Pampa. En un momento, nosotros teníamos un colaborador, que pues, sigue siéndolo, digamos, pero era parte del equipo, después siguió de forma personal, se alejó ahora por el rally, pero bueno. Daniel Sauter, que trabajaba técnicamente en la asistencia de las líneas de alta tensión, ese es su trabajo cotidiano. Entonces, cuando empiezan los cortes, el gobierno de La Pampa sanciona Transener, que es la empresa proveedora de energía del Chocón en Ezeiza. Ruta que no terminaba. Nada. Llegamos a la estación de servicio. Del Automóvil Club vieja. Sí, no, y ahí tenía dos personas que ocupas, hombres, ¿entendés? Con la ruina, y estaban ahí, no había nada, cosas. Bueno, y ahí llega Daniel Sauter, nosotros llegamos primero. No, ya estaba ahí. Bueno, reunión con la gente de Transener. Que bueno, que ellos estarían dispuestos a darnos información privilegiada a cambio que nosotros dijéramos que eran los platos voladores que ocasionaban los cortes. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué información privilegiada tenés? Y bueno, realmente fue una información privilegiada que nos dieron todos los mapas del tendido de alta tensión de Argentina y los países limítrofes con la ubicación de las estaciones de rebaje y además marcado en círculos, no está, ¿no? No. Marcado en círculos en un radio no mayor a 5 kilómetros sobre cada estación de rebaje la aparición de cuerpos mutilados de animales. Entonces cuando vos veías, y si comparás con el mapa que yo les mostré, era exacta la marca que ellos tenían con lo que nosotros veníamos forzosamente buscando y qué sé yo. Y lo interesante, que nos dan otro dato que nos dio mucha bronca, me acuerdo, porque decían que estos objetos no solo ocasionaban los cortes, sino que en muchas de las oficinas de donde estaban radicadas, en el medio de la nada, vieron que van por ahí, ven un coso con líneas que salen al pueblo. Bueno, hay unas oficinitas que comúnmente ellos se abastecen con el residual del tendido que captan, o sea, energía gratis sería la traducción. Y que estos objetos hacían lo mismo, como que se paraban ahí, chupaban la energía y cortaban la luz. Que claramente ellos no le podían decir eso a las autoridades de Las Pampas, pero que si nosotros salíamos a declarar eso, ellos estaban en posibilidad de darnos los mapas con todo eso que nos mostraron. Decimos lo que quieran, le dijimos. Bueno, si nosotros ya lo veníamos diciendo gratis, entonces
Ríos, que Ariel Sánchez Ríos es ahora es el secretario general, pero en ese momento era el director de la CRIDOMNI, que era la Comisión de la Fuerza Aérea Uruguaya. El coronel Sánchez Ríos, que investiga fenómenos ovni, fenómenos aeroespaciales. Cuando ve que publico me dice, vos estás loca, ¿cómo vas a publicar información confidencial? Están las torres de rebaje de Uruguay, me dice. Y bueno, le digo, tenés razón, bueno, bajamos. Entonces, es algo que nosotros tenemos como elemento de trabajo. Realmente vos ves y ves la estación de rebaje y ves hasta la de la provincia de La Rioja, que hay 7 vacas, ¿entendés? Vos ves alrededor de la estación de rebaje toda la concentración de las mutilaciones. Es muy gráfico visualmente incluso. Para que entiendan, las estaciones de rebaje es la energía que va a las casas. No es ni mínima ni alta, es la media, que es la que recibimos como yo quería mostrarles, a ver si lo encuentro. Porque si estamos hablando de que hay un elemento, a lo que me preguntaba vos, ¿qué creo que es? Creo, yo sigo investigando la hipótesis extraterrestre, lo que creo es que hay claramente hay elementos tecnológicos importantes que accionan a campo abierto, que necesitan energía. Si vos necesitas tener el tipo, la evaluación de corte al punto de la cicatrización o de la cauterización, estamos hablando de un elemento que corta, que es más importante que el bisturí láser, para que tengas una idea. El bisturí láser, vos lo aplicas en la zona de la quijada y te produce todavía procesos hemorrágicos, que hoy, no todos los veterinarios, pero muchos veterinarios trabajan ya a campo abierto con bisturí láser. Se habla que esto sería un bisturí, que existe la tecnología, que es un bisturí de radiofrecuencia. El bisturí de radiofrecuencia justamente se utiliza, de hecho en el hospital italiano, ahora les puedo contar otra anécdota, porque esto es lo que está Fernando. Otra anécdota, porque el bisturí de radiofrecuencia se utiliza para las operaciones de tumores cancerígenos porque elimina el riesgo quirúrgico de la hemorragia. Entonces no se utiliza en todo, por ejemplo en páncreas no se utiliza en algunos puntualmente. Creo que el hospital italiano tiene la tecnología que se llama RITA y una clínica en Mendoza. ¿Cómo funciona eso? Con inducciones electromagnéticas que cauteriza. Y es muy prolijo. Pasó un día, nosotros por otro colaborador que teníamos, nos convoca el hospital italiano, el equipo de neurocirujanos, de no sé qué, del hospital italiano, por el tema de las mutilaciones. ¿Qué teníamos que hacer? Fundamentar un poco la investigación, un poco lo que yo les mostré, más preciso las cuestiones técnicas, con las evaluaciones de laboratorio, las opiniones de los patólogos, etc. Pero fundamentalmente lo que les interesaba era el patrón de corte. ¿Por qué? Porque habían recibido, esto fue en el 2005, habían recibido de Bahía Blanca un cuerpo, un fallecido masculino, que ingresó con el tema de heridas extrañas, cortes extraños, en distintas partes del cuerpo. Nunca pudimos ver el cuerpo, que eso fue por pedo, la verdad que justo estaba haciendo seguridad en el hospital italiano, fue nuestro nexo. Nunca se pudo ver el cuerpo, ni siquiera fotografías, no pudimos ver los informes, pero se hizo la presentación con un PowerPoint a los médicos que atendieron el caso, un caso judicializado, que lo que supe es que lo habían y que nosotros creemos que es el mismo caso del cual nos enteramos en la investigación un tiempo antes, incluso un año largo antes, que es un caso en el sur de Bahía Blanca, cerca de Médanos, donde había habido un caso de mutilación de un humano y que la policía, la familia lo quiso enterrar rápidamente porque no quería. ¿Podés poner a la perra que quiere entrar? ¿No? Sí, tuvimos otro en San Luis. Mientras era el Otro en San Luis. En la zona de San ¿Qué Luis. pasó con este caso? En este caso parece que se enterró al muerto, al fallecido, y que en alguna situación judicial alguien pidió la exhumación del cuerpo. Entonces lo mandaron para hacer el peritaje judicial al hospital italiano. Y ahí, cuando vieron las heridas, digamos, se habrán encontrado con ¿qué es esto? Entonces ahí nos pidieron el trabajo que habíamos hecho, y lo único que yo puedo tener constancia para decirles es que el jefe del equipo de investigación del italiano que estaba con ese caso dijo:
Mira, no te puedo dar información porque está judicializado el caso, pero lo que te puedo decir es que el tipo de corte es el mismo que hallamos en el fallecido. Y para mí también eso fue conmocionante porque ya estábamos hablando de otra cosa. En el San Luis la policía dijo Bueno, en el San Luis también. lo Nosotros ya taparon diciendo que fue estábamos una pelea de en el borracho. micro para ir a Merlo, San Luis. ¿No fueron 5? Fueron 5, pero de estos dos son los que más cerca, que creemos que de los italianos es el mismo que nosotros nos habían dicho de Mera. Exacto. Y el de San Luis, estábamos en San Luis Capital, nosotros estuvimos investigando varios días en todo San Luis en un corredor que había habido un montón de casos. Hay un caso especial de un alto antes de llegar al muerto, de terneros, de una cantidad de terneros que lo único que le extirpaban era El cerebro. un hueco perfecto y el cerebro. Y todos animales de 3 De meses. 3 nada meses. más. Un caso único y irrepetible. En una sola estancia hubo 16 de golpe en una noche. Fue de alto impacto en la zona. La gente, imagínate, que ya empieza a ver que... Entonces son malos. Y el caso de los humanos fueron todos hombres. El caso de los humanos fueron hombres. O de Nunca se supo, yo no tuve acceso a la información que fue. El de San Luis, la conclusión fue que apareció un hombre con los cortes como el de las mutilaciones y la policía lo que argumentó es que había sido una riña, que uno mató al otro y que para salvarse y se encara, y le hizo como los cortes, le recreó los cortes de la mutilación de los animales diciendo que habían sido Con un sexualmente. bisturí electromagnético. Eso tuvimos a No lo vimos. llegamos, pero a punto, porque No la lo vimos. policía nos llevó para que lo viéramos. Pero O sea que muchas veces le frenan las investigaciones a ustedes. Entonces. queríamos tener la... No tenemos, no es que nadie nos frene. En este caso, bueno, era un caso judicializado, ni nosotros ni Pero no da nadie lugar a la duda. hubiera podido acceder. Pero el problema es que no tenés herramientas. O sea, la principal herramienta no es la económica, es el tiempo. Y uno que no sé con quién, con él, que decía, bueno, deseo un día dedicarme de lleno a investigar. Bueno, esa es nuestra ilusión, pero digamos, después no podríamos comer, ¿entendés? Tenés que trabajar en lo tuyo. Pero le dedicamos mucho tiempo y recursos a las investigaciones. Para explicarles a ustedes sí en parte, pero más para ir dilucidando tanto. Esto es como las películas, ¿viste? Como las series de los expedientes X, que más avanzan, más cosas se te presentan y más querés saber. Claro. Y bueno, hoy tenemos acceso a mucho de ese conocimiento que si no fuera por esto ni pensarías en adquirirlo. A veces la falta de recursos no nos permite llegar con la celeridad que quisiéramos. Por ejemplo, en el UFO Crash que hubo en la provincia de Salta, Joaquín B. González concretamente, las primeras que nos enteramos fuimos nosotros, la Universidad de Salta nos informa. Pero claro, teníamos que pensar, primero viajar, que no es cosa de común. Para pensar en hoteles, en las comidas. Entonces cuando llegamos nosotros ya a las 2 horas estuvo Estados Unidos y se llevó todo. por eso, ¿nunca se me ocurrió pensar que podría ser terrestre, pero no extraterrestre? Sí, Porque Puede haber hay muchos que hipótesis, investigan desde eso, que son laboratorios. nosotros investigamos desde la posibilidad extraterrestre porque tenemos evidencia de cómo vacas grandes han pasado a través de los árboles rompiendo el árbol, o sea, que alguien la tiró de arriba, pasó en el árbol y quedó como un títere en el tronco. Fenómenos aéreos. Entonces son fenómenos aéreos. Y hay otra cosa, un detalle que parece tonto. Por ejemplo, un humano sabe que si saca una vaca de un lugar, esa vaca pertenece a ese lugar, o sea que es muy difícil que la tire a otro campo por normal. La va a tirar de donde la sacó. No, hay vacas que aparecieron a kilómetros del lugar. O sea que evidentemente es como que hay un desconocimiento de que si la sacó de acá No tienen el concepto de la propiedad privada. Claro, tal cual. exactamente. Les voy a mostrar un video que sería algo parecido a la tecnología que hace los cortes de las mutilaciones. Es en base a radiofrecuencia. Y van a ver cómo es seno hemorrágico. Que antes no existía. Antes no existía, no, esto es re nuevo. Bueno, esto es la extirpación de quistes y lunares carnosos, etc. Lo que pasa con las mutilaciones es algo parecido que hacen con eso. Claro, porque actúa así. Corta y cauteriza, digamos. Esto es muy descriptivo.
que los patólogos no pueden entender cómo no se afecta la telita, Claro. vamos a ver ahora. Acá ya la afectó. Vamos a ver en la práctica. Esta telita que recubre, van a ver, en el único lugar donde hay hemorragia es donde afecta la telita. Eso no se puede recrear bajo ningún punto de vista. Este video es muy gráfico porque nos permite ver todas estas cuestiones. No te vas a componer, ¿no? Y acá ha hecho un corte perfecto el hombre, ¿no? No, porque no hay de llave sangre. No de sangre. Ahora observen el borde del corte. Corte al ras con depilación. A mí la milanesa me sale igual. Acá afectó de nuevo, ¿ves? Ahí después en la foto van a ver que hay un caballo, que esa tela no es tocada para nada, le han sacado el cuero nada más. Y la tela está perfecta, o sea que es en la parte del abdomen. Ahora miren cómo sacan todas la capa. Acá vamos a llamar a un médico a la derecha. Miren acá la telita. ¿Ven la telita? Sí. ¿La ven? Esto en las mutilaciones no se afecta. No sé qué. Es como si lo hicieran con eso, digamos. No se afecta. No se afecta para nada. ¿Ves que acá corta, acá corta, acá corta? Y este hombre tiene una mano bastante prodigiosa. ¿Ves que acá se ve, no sé si llegan a ver la telita cuando la corta? Acá le tuvo que hacer. Es imposible. Mira la parte nerviosa cómo reacciona, ¿eh? Alta tecnología. Es fascinante este video. Ahora el profesor Gustavo Bernini, el titular de cátedra del cual hablaba Andrea, él dijo que la única duda que Miren, tenía acá ven la telita, ¿ves? era una duda Ahí se ve la espalda. muy particular, porque él decía que el cuero que podría quedar de la misma forma con alta temperatura o con Miren el corte criogenia, cerrado. que tanto podía ser con hielo como podía ser con energía. Era la duda que él tenía. Dice, si me dice que esto fue con criogenia, lo puedo creer. Y en la mayoría de los casos registrados así, los que precisamente traen son cosas que tienen que ver con los sentidos. Claro, eso es una cosa interesante porque es netamente genético todo lo que se trabaja. Andrea, cuando hablamos de los hongos, eso que es muy agresivo, ¿era un tipo de hongo conocido o qué No, apareció era eso? desconocido. Era, o sea, aparentemente nosotros no tenemos opinión formada, simplemente la descripción de los que el veterinario que tomó la muestra Lo puso cantidad, todo eso lo que recogió del no animal le en un quedó nada del frasco. producto. Puso los bisturí dentro del frasco y se mellaron absolutamente todos. O sea que era un agente agresivo, claramente. Y de hecho lo ves porque en el derrotero de la caída de la gota, vamos a llamarlo así, fue quemando el cuero. Este video es genial porque es muy demostrativo de lo que uno se encuentra con los tejidos. Y es evidente que estos seres están haciendo un estudio bastante profundo. Y Entonces, por eso, digamos, cuando, ¿se acuerdan de Odriozola cuando decía alguien Alguien, sí. con algo? Claro, sí. Es por eso. Que él sabía muy bien lo que se llevaba dentro. Claro. Aparte, ya todo lo que tarda Bueno, esa y cosita. cuando vos ves estos cortes, y ya después de tanto ver los animales, claramente ves cuando acciona el carroñero. Porque el desgarro es distinto. Ay, basta, Che, Ay, bueno, ya entendí. Ahora, fíjense cómo queda el corte, esto es interesante. Entonces, claramente yo le puedo decir que lo que extraen partes, o sea, material genético, es extracción de algo. En este caso le sacaron un quiste, digamos, carnoso, una cosa carnosa. Andrea, no es material genético, es tejido. Tejido, bueno, todo parte del proceso. ¿y se manejan algunas informaciones o Esto no memorias queda nada, así lo une, sobre mirá lo cómo que queda. buscan con este tipo de cosas? Mirá, mirá, ¿No mirá. saben lo que buscan con esto, Andrea?